Vamos a saludar a esta hora al doctor Pedro Juan González, académico y una persona que se ha dedicado con mucho juicio y mucha responsabilidad, sobre todo al análisis de los fenómenos internacionales que directa o indirectamente nos tocan. Doctor Pedro Juan González, gracias por estar con nosotros en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia de la información. Bienvenido. Muy apreciado, Roger, muy buenos días, es un placer para mí estar de nuevo en nuestro programa. Qué bueno, señor. Y para nosotros, cuando hacemos el consejo de redacción, no se vaya a creer con lo que voy a decir. Cuando hacemos el consejo de redacción, entonces digo, vamos a invitar al doctor Pedro Juan González y dicen los compañeros, sí, el señor es muy bueno, el señor es muy bueno. Yo digo, sí, señor, el señor es muy bueno. La verdad que sí, pero sobre todo por la responsabilidad, por la morigeración. Generosos. Bueno, pero vamos a hablar de un tema difícil. Donald Trump, digo yo difícil porque ha suscitado no su posesión. Bueno, tal vez sí, porque es una persona de alguna manera sub judice, pues porque sobre él pende la espada de Damocles de una investigación. Entonces es sub judice de alguna manera. Digo yo de alguna manera porque de todas maneras es una investigación. Así que se presume inocente todavía, y eso está muy bien, ¿cierto? Pero suena raro que una persona con investigaciones sea el presidente de la república o del país más poderoso del mundo. Pero sobre todo, el doctor Pedro Juan González, los decretos con que se dejó venir, que para muchos pues son vulneradores de toda clase de derechos. Bueno, pero ya hice yo una introducción general sin quererlo a usted llevar de manera prejuiciosa. Pero entonces empiezo. ¿Qué le suscita a usted todo lo que Donald Trump está anunciando para este segundo periodo suyo? Bueno, ante todo, apreciado Roger, permítanme hacer una pequeña contextualización sin que se me salga mucho lo académico para que podamos tener una base de reflexión clara. Sí, señor. Primero, hay un sistema legal, legislativo, jurídico en Norteamérica que es particular y está vigente. Dentro de las alternativas que ofrece está la figura de las órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas son herramientas que se le dan, digamos, a la primera cabeza de la parte ejecutiva de la nación, o sea, el presidente, para que tome decisiones, digamos, más rápidamente. Y esas órdenes ejecutivas que se llaman también órdenes presidenciales, decretos presidenciales, ordenamientos presidenciales u ordenanzas ejecutivas, son directivas pertenecientes allá al derecho administrativo. Ahora bien, una cosa es una ley y una cosa es un decreto. Las órdenes presidenciales en Norteamérica tienen vigencia, comillas, mientras está en vigencia el mandato de quien las expide. El que llega las puede cambiar o las puede continuar. Ahora bien, todos los decretos u órdenes presidenciales están sujetas a la revisión de las instancias judiciales que son. ¿Y cuáles son? Son los congresos estatales o la Gran Corte o Corte Suprema. Recordemos que estamos hablando de una república unitaria con organización federal. Entonces hay que tener mucho cuidado porque una cosa es una orden que se aplica a todo el país, tiene fuerza de ley, es respetada y aprobada y avalada por la Corte Suprema, y la otra es un decreto que está en consideración de cada uno de los estados y de sus congresos estatales para aprobarla o no. Obviamente existe la figura, como la está empleando hoy el presidente Trump, de demandar o de apelar lo que no le quieren dejar hacer. Ahora, yo lo invito, Roger, y a nuestros amables seguidores a que recurramos a la memoria, Usualmente cuando se posesionaba un presidente, dentro de la época de nosotros, llegaba a la Casa Oval y se sentaba en el escritorio que es tan simbólico. Y las primeras órdenes presidenciales que firmaba y se demoraba un ratico era la de los nombramientos. Ahora uno llega
y lo que ve es la primera imagen del señor presidente nuevo sentado y el escritorio ya está lleno de carpetas. Usualmente tienen que ver con órdenes presidenciales que no solamente incluyen los nombramientos, sino que de primero incluyen aquellas cosas que voy a tumbar del gobierno anterior. Y eso no está, digamos, bien visto. Ahora, otra cosa, apreciado Roger, es que el señor Trump no se ha inventado las órdenes presidenciales. Aquí recogí en Wikipedia, preparándome un poquito para el programa. George Washington, el primer presidente, expidió 8. John Adams, 1. Jefferson, 4. El presidente Franklin Delano Roosevelt, en medio de la guerra, pues Segunda Guerra, hizo la fiesta 3.522. Nixon 346, Carter 320, Reagan 381. Acuérdense que algunos presidentes han tenido 2 mandatos, entonces se suman las 2. Bush 291, Obama 276, Trump lleva 217 y Biden hizo 115. O sea, esta es una figura normal y aceptada. Ahora, ustedes son los expertos en política, en la política práctica, yo soy político teórico. También es una forma muy hábil del presidente de turno de cumplirle a sus electores. Y acuérdense que ese es uno de los eslogans que él tiene: promesa hecha, promesa que se cumplirá. Entonces él dirá: yo llegué, cumplí, pero me la tumbaron. Ahí sí la culpa no es mía. No sé si eso acota un poco la inquietud del apreciado Roger. Mucho, pero muchísimo, sobre todo porque nos da contexto. Pues yo creo que conociendo esta información que usted nos entrega, que yo no sé si mucha gente la conocerá, no creo que la conozca así tan en detalle como usted lo acaba de dar a conocer, la gente no tiene ningún reparo con ello. Es que el ordenamiento jurídico norteamericano así lo permite. Y mire, es un proceso o es un permiso, una autorización que tienen los presidentes desde mucho más atrás. Y usted ya hizo una larga descripción de los presidentes desde Nixon. El problema acá para muchos es la clase de órdenes presidenciales, las de Donald Trump, porque ninguna de las otras tuvieron tanto ruido. O sea, yo creo que nadie sabía que existía en el ordenamiento jurídico norteamericano la potestad de esas órdenes presidenciales, con ese propósito que usted ha dicho que es muy loable, además plausible, que bueno que quien prometa pueda cumplir, maravilloso, pero es lo que contienen muchas de ellas, de esas órdenes que están mostrando ahí, que van un poco en contra de la dignidad humana, que suenan un poco fascistas. Esto yo lo estoy calificando, no lo está diciendo usted. Estoy extrayendo lecturas críticas que se han venido haciendo respecto de esas órdenes del presidente. El hecho de que un niño que antes nacía en Estados Unidos ya fuera ciudadano norteamericano, ya según una orden presidencial de Donald Trump, no, si es de un niño, de un hijo, perdón, de una persona que no es ciudadana norteamericana, no tendrá la nacionalidad norteamericana. Esa idea de arrinconar a los latinos, de continuar, mejor dicho, un montón de decisiones que suenan muy violadoras de los derechos humanos a nivel mundial, doctor Pedro Juan. Son temas demasiado sensibles, apreciado Roger, sobre todo que cuando uno habla de derechos, se supone que habla de algo sobre el cual ya hay un consenso. A mí me da un poco de risa que nosotros, entre nosotros, para calificar nuestra política tropical, hablamos de nuestra inestabilidad jurídica. Hombre, ¿qué más inestabilidad jurídica que en Norteamérica, donde cada 4 años el que gana entonces pone sus condiciones de juego? Ahora, lo que hay es procedimientos si lo que se quiere es de una vez por todas elevar a la categoría de ley una idea, una propuesta o una promesa que yo hice en términos electorales. Pero a eso se le llama, apreciado Roger, reforma constitucional, que allá les llaman enmiendas. Entonces el presidente Trump o el que sea quiere tomar una decisión sobre un derecho que ya se le otorgó a la gente y se
quiere devolver, pues se sabe qué vía. Directriz presidencial no va a tener eco porque se lo van a tumbar. Él de pronto está jugando con algo. Recuerden que en Estados Unidos finalmente la Corte Constitucional es la misma Corte Suprema de Justicia, o lo que llaman allá Tribunal Supremo. Y él de pronto está jugando a que, como esa composición de esa Corte son 9 miembros, y él se ha encargado de nombrar en los diferentes periodos un poco más de la mitad, pues que entonces allá le van a pasar todo. Pero yo también creo que hay que respetar y rescatar el equilibrio y la independencia de los poderes norteamericanos, porque una cosa es un presidente que de manera arrolladora ganó unas elecciones, pero otra cosa es que hay un orden constitucional que defiende los principios democráticos. Ahora, estamos empezando a ver temas sensibles. Venga que ahora empieza con lo del aborto, y eso sí que los va a alborotar allá. Doctor Pedro Juan, buen día, cordial saludo. Me place tenerlo de nuevo en Clic Gracias el poder de la información a un clic. Discernamos algunas cosas, doctor. Canadá ya le respondió, le dijo, bueno, si usted nos va a aplicar la tenaza económica, nosotros también se la aplicamos y no le vamos a comprar ningún producto a ningún estado republicano. Eso infiere un golpe duro para la economía de esos estados, porque Canadá, por ser vecino y un país tan grande, es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y sobre todo de esos estados. Honduras dice, ojo, si usted me empieza la deportación masiva, yo le quito las bases militares. Putin dice, no se meta con el canal de Panamá porque hay unos acuerdos firmados y ahí está Rusia. Y México dice, bienvenidas las personas deportadas, aquí tenemos un plan integral, pero igual vamos a aplicar las mismas sanciones para ustedes. Esta respuesta inmediata de otras naciones afectadas por estas amenazas, ¿usted cómo las ve? ¿Cómo las interpreta? Muy apreciado, Javier, muy buenos días. Pues digamos que como eso estaba tan anunciado, todos los países de alguna manera estaban prevenidos. En el caso de Canadá, pues la cosa es muy especial. ¿Por qué? Porque es que Canadá es una de las potencias del mundo. Es que no es lo mismo estar hablando que con Panamá que con Colombia, con Canadá que con Colombia. Canadá se sienta de tú a tú, primer ministro canadiense con presidente norteamericano, y listo el pollo. Ahora, lo que es claro es que a través del tiempo, los poderes, los imperios, que la palabra suena fea y suena como repugnante, pero es absolutamente lógica, obvia, y se utiliza con tranquilidad en el orden académico. Hoy Norteamérica es el imperio vigente. Como imperio tiene expectativas expansionistas. Entonces la gente dice ahora, es que este hombre es como loco, y que cómo así que quiere a Groenlandia. Acuérdense que en 1940 le ofreció compra a Dinamarca por Groenlandia, así como en su momento le compró al zar de Rusia a Alaska. Entonces no es sorpresivo. Honduras, yo diría que tiene la sartén por el mango, porque es que tiene bases militares norteamericanas, y esa autonomía de cada país, el aceptar vía Congreso que siguen o no siguen. Acuérdense que lo hemos dicho en otras ocasiones, el caso de Turquía en Europa Central, ¿cierto? Que es el país que más bases tiene de la OTAN. Por eso allá el señor Erdogan hace lo que le da la gana. Lo de Rusia y el canal de Panamá, pero es que eso es una cosa muy sensible, porque el canal de Panamá es una infraestructura al servicio del planeta. Ahora, ¿eso a qué puede llevar? A nosotros sí nos va a tocar eso colateralmente, creo yo. Y es que entonces, como de alguna manera China ha ofrecido hacer un canal interoceánico navegable, en Nicaragua de pronto lo aceleran. O, como está previsto desde hace centurias, es posible que vuelva a agitarse la idea del canal interoceánico a trato truandú en Colombia. Por iniciativa de Norteamérica, por iniciativa china, por iniciativa japonesa, que ya lo hizo en algún momento, o de Corea del Sur. Es posible. Y lo otro es México. México es una cosa muy compleja para Norteamérica, porque es que están pegados, hay una relación muy intrincada, muy íntima, hay familiaridad, hay sociedad, hay creencias, hay movilidad, hay proximidad.
entonces obviamente México también va a decir, bueno, usted me devuelve, yo le devuelvo, y acuérdense que la base operativa, el personal de planta, de base, en la mayoría de los casos, de mucha infraestructura productiva norteamericana, está copada por mexicanos y por centroamericanos. Pensando en esta conversación con usted, doctor Pedro Juan González, traigo un video corto, yo creo que usted ya hasta lo conoce, que se hizo viral ayer, que recuerda un discurso que se llevó a cabo en el año 1943. Se trata del cortometraje producido por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos ese año, en 1943, contra el mensaje antirracista y antifascista a propósito de lo que estaba pasando con el nazismo al otro lado del Atlántico. Una película, vuelvo a digo, antinazi de Estados Unidos, pero que se ha vuelto viral porque suena muy parecido a lo que dice y a lo que plantea Donald Trump. Hágame un favor, permítame, veamos un segmentico de ese video para que usted nos ayude a analizar este que, vuelvo y digo, es un mensaje del Departamento de Guerra de los Estados Unidos para el mundo en su momento contra el fascismo. Aquí está. All the facts. Now, friends, I'm just an average American. But I'm an American. And some of the things I see in this country of ours make my blood boil. I see people with foreign money. I see Negroes holding jobs that belong to me and you. Now I ask you, if we allow this thing to go on, what's going to become of us real Americans? I've heard this kind of talk before, but I never expected to hear it in America. The truth about Negroes and foreigners. The truth about the Catholic Church. Do you believe in that kind of talk? All makes pretty good sense to me. And I tell you, friends, we'll never be able to call this country our own until it's a country without. Without what? Yeah, without what? Without Negroes. Without alien foreigners. Without Catholics. Without Freemasons. You know these people. What's wrong with the Masons? I'm a Mason. Hey, that fellow's talking about me. And that makes a difference, doesn't it? These are your enemies. These are the people who are trying to take over our country. Now you know them. You know what they stand for. And it's up to you and me to fight them. Fight them and destroy them before they destroy us. Thank you. Before he said Masons, you were ready to agree with him. Well, yes, but he was talking about... What about those other people? But in this country, we have no other people. We are American people. What about you? You aren't American, are you? I was born in Hungary, but now I am an American citizen. And I have seen what this kind of talk can do. I saw it in Berlin. I heard the same words we have heard today. But I was a fool then. I thought these were crazy people, stupid fanatics. But unfortunately, it was not so. You see, they knew that they were not strong enough to conquer a unified country. So they split Germany into small groups. They used prejudice as a practical weapon to cripple the nation. Of course, that was not easy to do. They had to work hard to do it. You see, we human beings are not born with prejudices. Always they are made for us, made by someone who wants something. Remember that when you hear this kind of talk. Somebody is going to get something out of it, and it isn't going to be you. Muy claro el discurso y la intención del Departamento de Guerra de los Estados Unidos en su momento. Querían que ese discurso que se estaba produciendo allá al otro lado del Atlántico, en Alemania, con esa pretensión imperialista, a propósito del comentario que hace el doctor Pedro González ahorita de los imperios que quieren expandirse, no fuese a repetirse aquí, en América. América para los americanos. Eso me suena mucho a Donald Trump. ¿Qué dice usted, doctor Pedro Juan González?
Lamentablemente en Estados Unidos, como en cualquier régimen de carácter o corte total o parcial autoritario, que autoritario y dictatorial, como dijimos la vez pasada, no son sinónimos, existe cierto nivel de fundamentalismo. Y entonces cierto grupo se apropia de la verdad y mediante procesos psicológico-políticos que uno no entiende, influye enormemente. Porque es que Pilar, apreciado Roger, más de la mitad de Estados Unidos está de acuerdo con lo que Trump dice. Hoy, obviamente, como el señor ingenuo de sombrero en el video, cuando hablaron de los masones, ¡ay, hijo el diablo! Ahí sí tengo que ponerme pilas porque es conmigo. Los otros no importan, conmigo no. Hay dos autores pensadores del siglo anterior que son Hannah Arendt y Bertolt Brecht, que hablan parecido, hablan de lo mismo, ¿cierto? Mucho cuidado que uno ve de lejos, que se llevan al vecino, se llevan al primo, se llevan al no sé qué, pero cuando vienen por mí ahí sí me alerto. No, eso hay que hacerlo con tiempo. Ahora, esos expansionismos están previstos. Una cosa que yo quisiera rescatar, aprovechando, Roger, ese video que está muy bueno, es que de alguna manera se cultiva la xenofobia, ¿cierto? La reverberación, la prevención contra lo foráneo, contra lo de afuera, contra lo externo. Pero es que en este caso Norteamérica fue construido a partir de inmigrantes. O sea que Trump y lo que representa es una contradicción móvil. Es una contradicción, porque es que fue con inmigrantes, de otros perfiles étnicos y de otros lugares geográficos en su momento, de Asia y de Europa, digamos, en los 1800, principios de 1900, sí, pero después entonces llegaron también los centroamericanos y los latinoamericanos. Quisiera llamar la atención, Roger, por lo siguiente, porque es que uno pasa por encima de los titulares. ¿Por qué es importante el canal de Panamá? Pues todos lo sabemos, ¿cierto? Porque si no, queda el Atlántico al lado del Pacífico. Pero otra cosa es Groenlandia. Entonces uno dirá, ¿y ese moridero para qué? Eso que no es sino nieve y no es sino aridez. Por ahí dice que tiene petróleo y sirve para la pesca y tiene muy poquitos habitantes. Lo que pasa es que dentro de los escenarios geoestratégicos hoy se habla del problema climático, ¿cierto? Y uno de los impactos que se espera es el derretimiento de los polos. Cuando se derrita el Ártico en el Polo Norte, se van a descubrir nuevas tierras y nuevas rutas marítimas. Pero cuando uno mira el mapa desde arriba, uno ve que hay unos países que tienen límites con el Océano Ártico, pero el que más extensión tiene de costas es Rusia. Entonces Estados Unidos me imagino que debe estar más orejón que un chucho, porque es que en caso de que aparezca ese nuevo escenario, está controlado hoy por Rusia. Javier, adelante, Javier. Estaba aquí viendo un tema, disculpe, de un comunicado del ELN que después lo compartimos aquí, pero doctor, yo lo que quisiera saber es un poco el tema de los migrantes. Se habla, Estados Unidos tiene una población más o menos de 330 millones de habitantes y una población migrante latina entre 30 y 40 millones de habitantes. Están aterrorizados. Las redadas ayer que se vieron por redes sociales fueron, si se quiere, como escenas de una película, que no pensábamos que lo pudiéramos ver en directo, como se vio específicamente ayer cuando llegaban a buscar indocumentados. ¿Cómo sería el impacto económico de atacar a esa población que es tan productiva para los norteamericanos y tan útil? Yo en esto, apreciado Javier, integraría el impacto económico con el social y con el político. Porque es que pilas, ayer uno veía imágenes feas, pero no tan feas como se podrían poner, porque eso se vuelve entonces como una cacería. Y si eso se vuelve indiscriminado, si usted rodea un colegio, si usted rodea una iglesia, si usted rodea un lugar de trabajo y empieza a pescar a aquellos inmigrantes que en teoría son criminales, que tienen algún tipo de antecedente, que eso es con lo que están decorando la píldora, ¿cierto? Dorando la píldora, es que estamos sacando primero a los inmigrantes que tengan antecedentes penales.
Eso que lo diga por un presidente que tiene antecedente penal también suena como maluquito, ¿cierto? Suena como contradictorio. Pero el hecho es que esa gran base poblacional de habitantes, 50 de 350, 50 millones de 350 para redondear, obviamente tiene un gran impacto económico. Pero pilas, si manejan la cosa con violencia, eso puede desatar una guerra civil, tranquila y dulcemente. Así como uno dice, ese video que acaba de mostrar Roger, uno no cree que hoy eso que están diciendo se oiga en Norteamérica, uno diría, ¿una guerra civil en Norteamérica? Sí, es que es un escenario, todo depende de cómo se trabaja la gente, y es que no estamos hablando de 20.000 o 30.000, estamos hablando de 50 millones. Y eso hay que retomar una frase y un pensamiento muy profundo de Mao Zedong. A la gente no se le puede dejar pensar con el estómago, porque cuando ya no tengo nada que perder, actúo. Hay una película que en estos días vi, doctor Perlova, que se llama Guerra Civil. Y yo pensé que se estaba refiriendo a la guerra civil que conocemos nosotros de la historia de Estados Unidos, los del norte contra los del sur, los esclavistas contra los que tenían un pensamiento mucho más libre. No, es una guerra civil en el siglo XXI entre precisamente sectores de la población de Estados Unidos que se sienten acorralados, en este caso por el presidente de la República. Recuerdo que la cacería de esa película, la cacería es al presidente de la República hasta llegar allá a la Casa Blanca y sacarlo de allá. Es una película que estoy viéndola, la recomiendo. Se llama Guerra Civil, creo que la vi en Max, en Max está. Véanla, suena como a esto que puede pasar. Y a esto, ayer hablábamos de lo distópico. Esa es una película distópica, pero estas cosas pueden sonar. Miren cómo es la vida. Volvimos a 1900, ahí. Vea el tráiler. Ahí está. Gracias, José. 19 estados, el ejército de Estados Unidos identifica su actividad. Mire, esas son imágenes. Gracias, José. Maravilloso. Usted siempre tan atento a lo que decimos y ahí mismo. Es una película que uno dice, por Dios, esto es posible que ocurra. Pues con lo que usted acaba de decir y con lo que se imagina uno, es posible que ocurra. Ya no es la película apocalíptica de los zombies, que ocurre mucho entre estas distópicas, que es una ciudad como Nueva York, como Washington, tomada por los zombies. Aquí es una guerra entre estadounidenses, con la participación, obviamente, de personas que fueron inmigrantes y que entonces toman posiciones en esta guerra civil que estamos viendo ahí. Gracias, José. Oiga, y miren, ayer veíamos y hablábamos de lo distópico. José, hágame el favor y muéstrame la fotografía de la Estatua de la Libertad que mostramos ayer a propósito del Día Internacional de la Libertad. ¿Y qué le suscita a usted esa imagen, doctor? Y perdóneme que lo ponga pues como contra la pared seguramente, pero usted sabe cómo responder con mucha responsabilidad, que es lo importante. Pero ¿qué le suscita a usted esa imagen? Pues de todas maneras, el símbolo cuando uno llega en teoría a Norteamérica, y sobre todo es el símbolo que mostraban el siglo anterior a principios, cuando llegaban los inmigrantes al país de las oportunidades, era que lo saludaba la Estatua de la Libertad. Hoy la libertad, comillas, se siente un poco presionada, sino manipulada por los poderosos de turno en Norteamérica, ante una exacerbación de pasiones nacionalistas que pueden desembocar en cosas muy feas. Se supone que el primero y el más grande de los atributos de la democracia norteamericana es el ejercicio de la libertad. El ejercicio de la libertad. Ahora, eso recientemente, porque es que también, Roger, acordémonos que en los 60, y eso nos tocó a nosotros dos en nuestra juventud, todavía en Estados Unidos, pues problemas raciales y cosas de esas, ¿cierto? Y eso se fue superando con las leyes civiles y toda la cosa. Pero esto sí es lamentable, porque es que entonces es un país que lamentablemente ve una imagen como esta, dice que pesar,
cómo están abusando de nuestra libertad, pero no reacciona. Y lo malo es que medio país pareciera que no tiene en cuenta esta imagen. Y vuelvo a la historia. También a propósito de esto que está pasando con Donald Trump y sus órdenes presidenciales y sus decisiones que muchos califican de extremadamente derechistas, fascistas. Esta comparación que hacen con Hitler, vuelvo a la historia, pues porque finalmente para eso también sirven las redes sociales, para que le llamen la atención sobre estos temas. Miren ustedes qué características de uno y de otro que nos llevan a que se asemejen. Y mira la frase de abajo: si no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Hitler ganó las elecciones democráticas igual que Trump. Hitler antes había sido condenado, pero con la pena mínima. Antes había sido condenado, pero sin pena. Trump. Consiguió Hitler el poder gracias al apoyo de parte de la derecha alemana. Consiguió Trump el poder gracias al apoyo de parte de la derecha americana. Identificó a los culpables de los males de Alemania, los judíos, los gitanos y los comunistas. Trump identifica a los culpables en los inmigrantes no blancos, woke, LGTBI, etc. Su objetivo era hacer de Alemania hacer Alemania grande de nuevo, igual que América para los americanos, que fue el eslogan del primer gobierno de Donald Trump, y con él vuelve ahorita. Para Hitler era urgente aumentar su espacio vital: Australia, Checoslovaquia y Lituania. Usted ya nos lo mencionó ahorita. Estamos hablando de Groenlandia, de Canadá y de Panamá. Ya usted nos explicó respecto de estos otros territorios por fuera de Estados Unidos. Las grandes potencias europeas no hicieron nada para no contrariar a Hitler hasta que invadió a Polonia. Las grandes potencias europeas no hacen nada para no contrariar hasta quién sabe qué pase. Le ayudó el nuevo propagandista, Joseph Goebbels. Mienta, mienta y mienta, que de la mentira algo quedará, y de una propaganda muy bien hecha que hacía que todo el mundo pensara que lo que estaban haciendo las SS y estaba haciendo el Tercer Reich y en general el gobierno, el imperio de Hitler era maravilloso. Le ayuda ahora el mejor propagandista, dicen en torno a Trump, Elon Musk. Aumentó drásticamente el gasto militar, aumenta drásticamente el gasto militar, buscaba la autarquía, limitando la capacidad de compra en el extranjero, busca la autarquía imponiendo aranceles, que sobre ello nos habló ahorita Javier, a propósito de, a ver, nos impone aranceles, entonces nosotros dejamos de producirle a usted lo que necesita el pueblo norteamericano, como lo dijo el primer ministro francés. Tenía apoyo de otros países: Italia, Hungría y España en el caso de Hitler. Italia, Hungría y Argentina apoyan a Trump. Tenía apoyos de los partidos fascistas de otros países democráticos, lo mismo que Trump. Y cuando cayó, todos dijeron: uy, no pensábamos que pudiera llegar tan lejos. Uy, no pensábamos que pudiera llegar tan lejos. Comentario, doctor Pedro Juan, que esto sí no es opinión, eso es historia. Hay unas grandes semejanzas, al menos en el enunciado de cada una de las actuaciones y simulaciones. Lo que es interesante es mirar que los gobiernos de tipo autoritario, que después pueden desembocar en dictaduras, usualmente empiezan como sin querer queriendo. Todo el mundo va viendo que crece el problema, pero solamente hasta que explota, como que se reacciona, ¿no? Y la cosa se vuelve bien compleja. Dos anotaciones, apreciado Roger, que es importante tener en cuenta. Ayer ya mencionó Trump de frente que quería acabar con la guerra de Croacia. Él ya lo había anunciado. La guerra pues entre Rusia y este país. Y la idea es que esto le va a caer muy bien a Putin, porque entonces va a ser un éxito de la diplomacia norteamericana, no va a ser una pérdida de él, ni va a ser una pérdida de su contrincante. Podría ser. Si esto se da, y es muy posible que se dé, porque de alguna manera hay antecedentes de conversaciones productivas entre Putin y este señor Trump,
Pensemos que dentro de 1 o 2 años, pues Trump, a pesar de todo lo que está haciendo, y va a ser una cosa muy extraña, puede llegar a ser candidato a Premio Nobel de la Paz, ¿cierto? Porque logra intervenir en una situación bien compleja. Y lo otro es que hay una minucia muy especial dentro de las órdenes presidenciales que yo creo que tiene mucho venenito, y es el declarar a los cárteles parte de las listas de grupos terroristas. Esto le da patente de corso para intervenir y participar en intromisión directa en otros países, con todo lo que eso implica. Sí, señor. Doctor Pedro Juan González, como siempre, usted, un hombre catedrático, académico, analista, y por eso es tan importante que lo escuchen y lo lean. Qué bueno que esté con nosotros porque nos ayuda a entender. Eso no me canso de decirlo y cada vez lo demuestra usted mejor. Muchísimas gracias, doctor Pedro Juan González. Y entonces, siga haciendo méritos para que lo sigamos molestando. Bendito sea el Señor, con el mayor de los gustos, el apreciado Roger. Que tengan un muy buen día, muy saludos a la audiencia. Muchísimas gracias, Pedro Juan González. Bueno, Javier, comentario a propósito de la conversación con el doctor Pedro Juan González. Claro, él la tiene muy clara, don Roger, y yo creo que ese aporte de esos 2 documentos que usted dio enriqueció mucho la discusión, el fragmento del documental y la comparación de Hitler y Trump, deja muy en evidencia la situación actual y lo que podría venir. Ahí también estaba leyendo en X, don Roger, que un juez suspendió esa orden ejecutiva de aquellos que les iban a restringir la nacionalidad si no tenían uno de sus padres era nacional de Estados Unidos. Entonces, por el momento hay cosas que él puede anunciar, pero como lo dijo el propio Pedro Juan, una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que la justicia también le permita hacer. Qué bueno, separación de poderes, menos mal todavía existe ello en la democracia norteamericana, la separación de poderes antes de llegar al autoritarismo.